Hola, muy buenos días, ¿cómo andamos? Bien, bendito Dios. Eso es bueno, me da gusto. Deme un segundo. Listo, ya estamos aquí. Por favor, la clase pasada, ¿en qué nos quedamos? Estábamos viendo lo del emplazamiento, profesor. Y antes de eso, estábamos, bueno, es que diríamos que un repaso de todo, pero estábamos viendo lo del emplazamiento y hablamos de cómo viene estructurada la demanda del rubro proemio, pero digamos que lo último que vimos fue el emplazamiento. Ok, ojo, no es ya repaso, en virtud de que todo lo que ya estamos viendo prácticamente es lo que significa nuestra vía ejecutiva mercantil, Gracias. Vía ejecutiva mercantil. Y sabemos que esta vía ejecutiva mercantil inicia con la presentación de la demanda. Vimos la clase anterior cuál era ese cuerpo de la demanda que efectivamente llevaba un rubro, un proemio, todas las situaciones que al final de cuentas no están inmiscuidas dentro de el código mercantil, sino que la sacamos de una manera supletoria hasta cierto punto, aclaro, supletoria hasta cierto punto de lo que es el artículo 255. Hacíamos la referencia anteriormente de que el 255 no nos dice que tenemos que ofrecer pruebas, en virtud de que existe en la vía ordinaria un periodo en el cual nos van a abrir el juicio a ofrecimiento de pruebas. Y también mencionamos que en este sentido, en el ejecutivo, sí tenemos que agregar pruebas. ¿Cuál sería la prueba idónea para efectos de iniciar un juicio ejecutivo, Sánchez? ¿Qué pasó? Sánchez, no. No, no lo escucho. A ver, los demás apaguen los micrófonos. Ahora sí, Sánchez, ¿qué pasó? Nada, Díaz. Ah, que se le repetía. ¿Cuál es la prueba idónea? Aguántame, Díaz. ¿Cuál es la prueba idónea o qué prueba sí tenemos que acompañar directamente en el juicio ejecutivo mercantil? Si es que está por ahí Sánchez, por favor. Escucho. ¿Cuál cheque? ¿Y cuál firma? A ver. O el pagaré. Ok, Díaz, ¿qué opina? ¿Qué tenemos que acompañar? Igual pensaba ahorita que era el título de crédito. Ok, ¿nada más? ¿O que alguna otra prueba? Díaz. Sí, estoy pensando bien. Ok, piénsenle, regreso con usted. Garduño, ¿qué prueba tenemos que acompañar a nuestro escrito ejecutivo mercantil? Juicio ejecutivo mercantil. ¿Podría ser alguna pericial, profesor, que compruebe pues la firma de que sea ya sea del pagaré, del cheque o de lo que sea? Por ejemplo, ojo la pregunta, estoy indicando qué prueba tengo que acompañar y usted me dice una pericial. ¿Cómo acompañas una pericial a tu juicio? Mm, Mm, Aguánteme, Álvarez. Pues, según yo, los documentos que deben ir acompañados
por la prueba, pues sería tu cédula de identificación, creo yo. Tu cédula, los documentos o bueno, como dicen, el título de crédito. Las periciales, bueno, por ejemplo, si existe ¿cómo se dice? Bueno, el cuestionario, bueno, algunas veces se llama cuestionario, preguntas, en caso de que sea una una testimonial o ¿cómo se llama la otra? La confesional. Ok, Este, aguánteme. las, Aguánteme. perdón. Moreno, ¿qué pruebas tengo que acompañar? Pues no sé si sean las confesionales. Bueno, la confesional. ¿Cómo acompaña usted una prueba confesional? Y bueno, también la que se acompañe, bueno, la que me imagino que se acompaña es la testimonial también. Y se acompaña como en el desahogo con la otra parte. O sea, la otra parte me ayuda como a desahogarla. Ok, aguánteme tantito. Salazar, escucho. Sí, profesor, por decir algo, si presenta usted una documental, que podría ser el mismo documento, el pagaré o el cheque, y quiere presentar una pericial que puede ser en grafoscopía, en documentoscopía, pues tiene que acompañar el documento y la pericial. Híjole, casi. A ver, señores, lo único que voy a acompañar son los documentos. ¿Cómo que acompañar? Tengo que anexarlos a mi escrito inicial. No puedo acompañar, ejemplo, una pericial, porque ni modo que al escrito le engrape al perito. No puedo acompañar a una confesional porque ni modo que agarre y le engrape en la frente a mi contrario de mi escrito. Entonces, ojo con eso. Quedamos que hay fases en las que transita la prueba. Y ejemplo, tenemos una fase de enunciación cuando yo no tengo la prueba y en ese sentido solicito al juez que consiga esa prueba o que gire un oficio para conseguir esa prueba. Hay otra de ofrecimiento. La pregunta no es que haya estado mal formulada. Me van a decir, es que hubieras preguntado qué pruebas tengo que ofrecer. Puedes ofrecer la que quieras. La que gustes y mandes la puedes ofrecer. Pero al final del día, acompañar a mi escrito, solamente tengo que acompañar los documentos o anexar los documentos para estos efectos. Sí, puedo ofrecer periciales, puedo ofrecer testimoniales, puedo ofrecer confesionales, etcétera, etcétera. Pero al final del día sí hay una diferenciación en ese sentido. ¿Ok? Eh, Puntualizar también. En la clase pasada nos quedamos en el aspecto de cómo hago el emplazamiento. Y necesitaría saber, Mendoza, después del emplazamiento, ¿qué seguiría? Mendoza. Mendoza. ¿En qué No, se profe? ándale, Mendoza. ¿Qué pasó? Mm, ¿Qué pasó? mm, Ay, no me acuerdo, profe. Oh, ya, ahí sí ya está imperdonable, ¿eh? Lara, ¿qué sigue después del emplazamiento? Se cita para sentencia, bueno, sentencia, audiencia, perdón, para una audiencia conciliatoria. ¿A poco? Y entonces, ¿a qué hora el demandado ofrece sus pruebas? O, a ver, cuénteme esa historia. O sea, viene el emplazamiento y Ajá. el demandado, pues, da contestación a la demanda. A ver, tiempo hasta ahí.
Entonces la pregunta es, ¿qué sigue después del emplazamiento? La contestación de la demanda. Ándele, perfecto. ¿Alguien sabe cuál es el término que le da la ley para contestar una demanda en ejecutivo? Creo que estaba Salazar. No. Hace 15 días, por ejemplo. Según en dónde dice. Ah. Ay, no, olvídalo. No me acuerdo dónde. ¿Quién más? 3 participaciones de valor. ¿Qué onda? ¿Quién? Ah, y aclaro una cosa antes de que se me vaya. ¿Se acuerdan que la clase pasada les dije que estaba exenta ya Salazar del examen? Sí saben que hay 2 exámenes, ¿verdad? Del que está exento es del primer examen, obviamente. Ese. Sí, claro. Uno. Profesor. Entonces, es el primer examen en el que está exenta y el examen ya chequé, no se angustien, en donde supuestamente dije que iba a ser en equipo el examen. Ya, relájense, sí. Ok, lo vamos a hacer, pero el primer examen. El primer examen lo vamos a hacer en equipo, lo vamos a hacer de manera conjunta y el segundo, pues si me los ajusticio todos, ¿no? Digo, se los hago individual. Entonces, listo. ¿Qué onda? Término para contestar una demanda. Ejecutivo mercantil, ¿dónde lo encuentro? Calva, escucho. Pues yo creo que en el Código de Comercio, pero no estoy segura. Ok, agárrese el Código de Comercio, venga, búsquenle. Estoy buscando. Échele. Profesor, ¿no es el 1399 del 1300, Código de no, Comercio? cerca la bala. ¿Qué dice el 1399? Dice, del Código de Comercio establece que el plazo para que el demandado conteste la demanda es de los 5 días siguientes al requerimiento de pago, embargo y en su caso emplazamiento. 1399 nos dice, dentro de los 8 días siguientes al requerimiento de pago, embargo y en su caso el emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda, refiriéndose a cada uno de los hechos o poniendo únicamente las excepciones que permita la ley en el artículo 1403 de este código y tratándose de títulos de crédito, el 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y en ese mismo escrito ofrecerá pruebas relacionándolo con los hechos y acompañando los documentos que exige la ley para las excepciones, pero no nos da un término, y el término que usted me dice está incorrecto. ¿Qué onda? ¿Quién? ¿Quién más? Entonces, ¿no son 8 días, profe? ¿O ya me hice bolas con lo A que ver, leyó? Son 9. Tiempo, aguántame tantito, Sánchez. Ella dijo 5 días, ¿no? Según yo escuché, Garduño dijo 5 días. ¿O No, estoy no, no, Sí, yo profesor. lo escuché de usted, a usted. Ah, ok, a ver, aguánteme. Garduño, ¿me dijo 5 días? Sí, ¿no? Sí, Ah, ok. No, está incorrecto el término. 8 días, sí, pero ¿en dónde dice? Aquí no dice que le den No, no, término. no, yo quería nada más saber si sí es lo que usted dijo, nada más, eso es todo, profe. No, No es que estoy... yo, a ver, tiempo, aguánteme. Es O que yo bueno, le, me espero que confirme, no se preocupe. ahí va de nuevo, la voy a reprobar. A No, ver, es que yo no estoy participando, yo nada más tengo duda, escúcheme, profe, yo no estoy por eso, participando. escúcheme. Yo leí el contenido del artículo 1399 que dice dentro de los 8 días siguientes al requerimiento. Se podría sobreentender, pero hay un artículo en donde nos dice textualmente que tiene que contestar en cierto término. Sánchez Chacón, escucho. Ok, gracias. Yo recuerdo, bueno, ahorita me vuelvo a acordar de las cosas. Era 9 días, pero eran la de título de créditos. Pero no me acuerdo qué artículo era, profe. No, no son 9 días. ¿Alguien más? Ya no sufran. A ver, artículo 1396 dice, hecho el embargo, acto continuo, se notificará al demandado o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de 8 días, el que se computará el término en términos del artículo 1075 de este código,
comparezca la parte demandada ante el juzgado a hacer pago liso y llano o a oponer las excepciones que tuviere para ello. Ojo, son 8 días para contestar una demanda en vía ejecutiva mercantil. Recuérdenme, por favor, Lara, ¿qué término tenemos en vía civil para contestar un ordinario? Pues me parece que son 9 días. Y creo que es el artículo, creo que es el 70 y... No es el 75. No, Yo creo que ya está depurado. el capítulo del ordinario empieza en el 255, entonces, no, esos días que usted me dice, no es. Álvarez, ¿cuánto tiempo tenemos para un ordinario contestar? No, pues según yo, lo mismo que Angélica, 9 días. No, Moreno, ¿cuánto tiempo? 15 días, profe. 15 días, gracias, efectivamente. 15 días. Pregunto, ejemplo para una controversia del orden familiar, Salazar, ¿qué término tenemos? Profesor, creo que también son los 15 días. No, días, ¿cuánto? Días. No sé. Calva, ¿cuánto? 9 días. 9 días, perfecto, sin duda alguna. Mendoza, para contestar un juicio oral civil, ¿cuánto tiempo? Yo le di esa clase. Creo que ahora sí son 9 días. 9 días, perfecto. Ahí como que medio le atinó, pero sí, efectivamente son 9 días. Como pueden ver ustedes, los términos son muy iguales. O son el menos, digamos, la vía que te da menos tiempo, solamente es la vía incidental. La vía incidental te da 3 días. De ahí en fuera, siempre es 8, 9 o 15. No hay más. Digamos, no tendrías, perdón, por qué confundirte si conoces bien las vías. ¿Qué crees? El único que te da 15 días como tal es la ordinaria y los divorcios. Entonces, porque los divorcios se tramitan en vía ordinaria. De ahí en fuera, listo. Todo lo demás o son 9 o son 8. No tienes problemática. Ojo con esto, por favor. ¿Vale? Está hablando de que tiene que contestar la demanda y de que tiene que oponer excepciones. Pregunta, Garduño, al contestar la demanda, si yo no contesto un hecho, ¿qué pasa con ese hecho? En Pues materia, lo estoy dando como que es verdadero. en Estoy materia, aceptando que es verdadero. en materia mercantil también opera lo mismo. Si yo me quedo callado sobre ese hecho, ¿se considera verdadero que lo estoy aceptando? Pues yo considero que sí, pero no sé. Ok, usted considera que sí. Lara, ¿en qué materia no opera esto? Opera, les cuento rápidamente, opera en todas las materias excepto en una. Si en esa materia yo me quedo callado o no respondo sobre ese hecho, se considera que estoy diciendo no, que no lo estoy aceptando. ¿En qué materia, Lara? Familiar. Gracias, efectivamente. En materia familiar es la única materia que me indica que no va a operar en este sentido lo que estamos hablando. En materia mercantil, en materia civil, efectivamente, como nos dice Garduño, si yo me quedo callado sobre un hecho, en ese sentido es como yo indicar si es verdad todo lo que está diciendo mi contrario. Ahora bien, Calva, pregunta. Quedamos que las excepciones son procesales o de forma y algunas otras de fondo, ¿no? Por favor, en este sentido, ¿qué excepciones puede oponer en contra de un título de crédito? Híjole, pues tal vez la de falta de personalidad porque no es la persona con la que firmó el título. ¿Ok?
No sé si puede ser también ay, es que se me olvidó el nombre, pero no es del 35. No recuerdo el nombre, profe. Y a ver, aguánteme, Álvarez, escucho. Al menos dígame dos excepciones y ya, ya quemaron la nave de falta de personalidad. Dos excepciones diferentes que usted podría oponer si usted fuera demandada en el juicio ejecutivo mercantil. Oiga, profe, voy a aplicar la del año pasado de los contrarios. Eso mejor me lo reservo para mi Ah, equipo, profe. ah, Sí, sí. ahorita no se va a De todos reservar modos, nada porque ni siquiera tienen título de de crédito. por Y es sí que, ya lo llevan ganado y usted quiere que les dé ideas. No. que no, pero ahí van ustedes de necios. Entonces, échale. Diga, ¿qué excepción? No, no Sí. sé. Ah, bueno, no sé, es diferente. Venga, Mendoza. Pues, según la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el artículo 8 dice contrasecciones derivadas de un título de crédito, Ujú. las siguientes excepciones y defensas. La primera son la incompetencia y falta de personalidad del autor, y la dos es la que funde el hecho de no haber sido demandado quien firmó el documento. A ver, cuénteme esa historia de la que se funde en que el demandado no firmó el documento. Explíqueme. Sí, por ejemplo, hay ocasiones que personas actúan de mala fe, entonces llegan a, digamos, a poner la firma del documento, pero hay ocasiones que no se llegan a poner el punto 00, entonces pueden aumentar lo que es la cantidad, yo digo. Ok, perfecto, sin duda alguna. Gracias. Lara, ¿cuáles otras? Pues precisamente dice en la parte de abajo, que cuando dice incapaz por la falta de personalidad y por la omisión de algunos requisitos como que, digamos que sea, ay, bueno, otra vez ahí va. Venga, venga. Que cuando no esté la voluntad expresa. Cuando no esté la voluntad expresa. A ver, ¿cuál es esa? ¿La 3 o la 4? Pues es cuando los requisitos que dice que en el acto, bueno, en el contenido del título, pues no se llene conforme la ley lo expresa. Entonces, o sea, Pero, no está satisfecho el de la voluntad de yo me obligo y pagaré, por ejemplo. ok, totalmente de acuerdo, pero eso de que no esté la voluntad expresa, recordemos que hay distintas formas de exteriorizar mi voluntad. A ver, cuénteme esa historia, Derecho Civil 1, ¿cuáles son las formas de exteriorizar una voluntad? Cuénteme. Y pues es cuando, Pues, pues es cuando yo reconozco que tengo la capacidad, bueno, no que reconozco, cuando yo tengo la capacidad jurídica, pues para poderme obligar a ciertas acciones o a ciertas obligaciones. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Digamos, la voluntad es esa exteriorización de mi ánimo de querer realizar algún acto jurídico, pero ¿de qué forma se exteriorizo la voluntad? Cuénteme. Por ejemplo, puede ser también cuando, ¿cómo se llama? Que existe un acto solemne. No, 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 eso es solemnidad. ¿De qué forma se exteriorizo mi voluntad? Aguánteme tantito, le va a ayudar Álvarez. Tácita o implícita, profe. Tácita o Tácita es cuando, y usted nos decía en los ejemplos que nos ponía en clase, nos decía, ¿a poco si yo muevo la cabeza quiere decir aunque no hable? Y nos decía que esa era la parte tácita. Y la otra es ya, pues, por ejemplo, como decía Angie, firmando un documento o ya, manifestando que tú, o sea, ya manifestándolo, porque nos decía ¿a poco si yo pienso ya quiere decir que ya lo estoy, ¿cómo se dice? Ya estoy Ajá, diciendo que sí. Y dice, no, tiene que exteriorizarse, ya sea de manera, pues, es que se me fue la palabra, pero verbalmente o con movimiento de decir, sí, tácito. Bueno, nos ponía ejemplos en Civil 1, perdón.
Ok, aguánteme. Aplica para todo y vean cómo nos casamos en varias ideas que ya tuviste que haber dejado muy en claro y no solo conmigo. Teoría general del proceso, argumentación jurídica, Civil 1, las vas a aplicar para todo y más para esto porque es supletorio. Sí, yo exteriorizo mi voluntad de forma tácita o expresa. Indicamos que la expresa es la forma en cómo se comunican las personas de manera común, ya sea de manera verbal, lo haces escrito, etcétera. Y la tácita por signos inequívocos que no dejen duda de la existencia de mi voluntad. Y en lo que usted me dice, Lara, ejemplo, para estos efectos, sin duda alguna ya me estaría indicando que sí hay una manifestación de la voluntad, que sí estoy exteriorizando mi voluntad desde el momento en el que plasmé mi firma o bien desde el momento en el que extendí la mano para recibir la lana que me andaban prestando, ¿no? Entonces, Yo más bien lo que yo quería decir, ya lo encontré, son los elementos de validez, que es la capacidad, la formalidad y la ausencia de vicios y que sea lícito. ojo, va, se la compro totalmente. Lo que son elementos de existencia y de validez que también vimos en Derecho Civil 1, que no se cumplan con alguno de estos elementos, tanto de validez o de existencia, me da ciertos resultados. Y aquí vamos a regresarnos un poquito. Díaz, si no cumplo con los elementos de existencia, como resultado, ¿qué tengo? Díaz. Los de existencia creo que es nulidad ¿Qué tipo de nulidad? absoluta. No, gracias. Sánchez Chacón, ¿qué tipo, qué obtengo cuando no tengo elementos de existencia? Ahí no recuerdo la palabra, pero se tienen que subsanar. O sea, se tienen que implementar como tal para que se pueda efectuar el acto procesal de derecho. Se me olvidó la palabra, perdón. No, porque no son subsanables. Moreno, ¿qué obtengo si no tengo elementos de existencia? Para empezar, recordemos, los elementos de existencia es consentimiento, objeto y solemnidad. ¿Qué obtengo como resultado, Moreno? Pues sí, la nulidad del título en este caso. La nulidad del título. No, Calva, escucho. La nulidad, pero entonces creo que es la nulidad. Ay, la nulidad relativa. A ver, ya cuéntenme esa historia. ¿Cómo pasaron Civil 1? No, Díaz. Sí, ya, es inexistente. Gracias. Obviamente, entonces, como resultado tengo que es inexistente mi acto jurídico. ¿Por qué? Ejemplo, vamos a suponer que Mendoza me debe una lana y le digo, ok, pues yo lleno el pagaré, pero ella nunca lo firma. Y es más, el objeto que es el préstamo de esa lana, ella ni siquiera lo recibe. Si no tengo consentimiento por una firma y no tengo objeto, pues yo nunca le presté nada. Entonces, ella nunca me firmó nada. Entonces es inexistente ese título de crédito, es inexistente la voluntad. Entonces, como resultado básico, es que no voy a tener ningún acto. Es inexistente totalmente el acto jurídico. Correcto, Díaz. Ahora bien, elementos de validez que nos dice Lara, que son 4: capacidad, ausencia de vicios del consentimiento, formalidad y objeto, motivo o fin lícitos. Cuénteme, por favor, Garduño, ¿la nulidad absoluta a qué elemento ataca? Garduño. A la licitud, ¿no, profesor? No, no sé, la pregunta es para usted. Venga. Sí, a la licitud Ok. ¿La nulidad qué? ¿Absoluta o relativa? absoluta. Ok, la nulidad absoluta solamente ataca a lo que es mi elemento de
objeto, motivo o fin lícitos, efectivamente. Y ojo, esta como característica es totalmente insubsanable, pero también no es prescriptible. Ejemplos, yo les ponía en aquel momento que Calva y yo contratamos, hacemos un contrato, ella firma, yo firmo, si hay voluntad, el objeto es la prestación de un servicio profesional. Es totalmente lícito. Entonces mi objeto sí está dentro del comercio porque es un servicio profesional, pero al leer el contrato nos dice que el servicio profesional es para que Calva me está contratando como sicario y yo mate a, no sé, a su vecino. Y en ese sentido, el fin de ese contrato es totalmente ilícito. Al ser un contrato o con un fin ilícito, se ve afectado de una nulidad absoluta. ¿Y quién lo puede pedir? Lo puede pedir cualquier persona en cualquier momento porque no prescribe, etcétera, etcétera. Ahora bien, Lara, nulidad relativa, ¿a qué elemento ataca? La nulidad relativa, pues sería en este caso cuando no se reúnen, bueno, todo lo que el anterior no abarca, que pues sería como, por ejemplo, que no esté ay, Dios, que no esté, ay, no sé qué iba a poner. O sea, si no desaparece por, como usted comenta ahorita, por la confirmación o la prescripción, pues era todo lo demás. No O sé. sea, a ver, cuente. Esa historia de pues, lo demás y lo que no dijiste, ¿es eso? No me suena lógico. Calva, escucho. Serían los otros tres elementos, ¿no? La capacidad, la formalidad y la ausencia de vicios. Ok. Capacidad, ausencia de vicios y formalidad. Si no tengo algo de eso, mi acto jurídico sí existe, pero, ojo, está viciado o adolece, se ve afectado de una nulidad relativa. Características de esta nulidad relativa es que sí es confirmable y sí prescribe por el paso del tiempo. Entonces, ojo, se puede convalidar, como bien nos dice Lara en este sentido. Se puede convalidar, tan es así que, ejemplo, cuando celebran ustedes contratos, vamos a poner que el mismo pagaré lo celebran con una persona en estado de interdicción. Para estos efectos, ahí es totalmente nulo, es nulo relativo. Pero si el tutor de ese interdicto llega con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Yo te convalido la manifestación de voluntad que hizo el interdicto. Sí, sí queremos que nos prestes una lana. Entonces, listo. Ahí tienes ya la convalidación por parte de la persona que representa los intereses de ese interdicto y listo, se puede hacer. Ahora bien, contrario sensu, si no le diste la formalidad al acto jurídico, con que le des la formalidad, listo, ahí lo tienes, ya plenamente ejercitado con todas las de la ley, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí quedamos claros, sí o no? Sí, profe. Ok, todo esto salió porque Lara nos cuenta la historia macabra de que podemos aducir como excepción esta cuestión de la falta de un elemento de validez. Y sí, totalmente de acuerdo, podemos aducir que no se cumplió con ciertos aspectos en el acto jurídico. Sin duda alguna, como excepción, procedería. Salazar, ¿qué otras excepciones? Ay, no, profe. No. La verdad no. Aguánteme tantito. Mendoza, ¿qué otras excepciones? No, usted ya no, Mendoza, ya me dijo en dónde están. Sánchez, ¿qué otras excepciones? No sé, profe. Ah, ya, pues si ya les dijo Mendoza en dónde están, o sea, Bueno, o sea, artículo. ya más como por ejemplo de lo que tiene que ver con la alteración del texto del documento y demás. Bueno, es que la mayoría vienen aquí en el 8, Es que pero así como que precisamente viene en el 8, abogado.
Mendoza nos indicó el fundamento, que es el 8, y nos leyó las dos primeras, pero ejemplo, ahí tiene la tercera que dice, falta de representación de poder bastante o de facultades legales de quien suscribió el título. Nos habla de capacidad, como indicaba Lara. Siguiente, la de haber sido incapaz el demandado de suscribir el título de crédito por una cuestión de, ¿qué crees? Yo ni siquiera estaba aquí. Entonces, aduces a que posiblemente hay una falsedad del documento. La quinta, fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el título de crédito o el acto en él consignado deben de llenar. Por eso ustedes llevaron primero derecho mercantil en el que les debieron. Ya sé que hubo bronca, pero no. Les debieron de haber dicho, oye, el título de crédito, artículo 170 me parece que es. A ver, chéquenle si estoy bien. Déjenme checo. Nos dice, el pagaré, ejemplo, debe de contener, sí, artículo 170, el pagaré debe contener, 1, la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. 2, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 3, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. 4, la época y lugar de pago. 5, la fecha y el lugar en que se suscribe el documento. Y 6, la firma del suscriptor. Entonces, si le falta alguno de esos elementos, puedes aducir esta quinta fracción del artículo 8. Nos habla también de la alteración del texto del documento. Seguramente ustedes han oído o han visto que, como bien nos dijo Mendoza, me parece que fue, sí, hay veces que omiten ponerle ejemplo el punto 00 y le clavas otros 3 ceros, ¿no? Y listo. Podría pasar, y eso es una alteración básica, pero también hay un espacio que está llenado con letra que dice la cantidad que te adeudan. O bien, es más, así como que, ¿qué crees? Nadie le puso y le clavas un 1 adelante, ¿no? Y si te debían 20,000, mágicamente ya te deben 120,000 pesos, ¿no? ¿Qué crees? Todo esto, aunque sí lo puedes hacer, digamos, no debes, sí lo puedes hacer. Uno, no te lo recomiendo porque ya incurres y ya hay una técnica en la cual se verifica el tiempo de antigüedad de la tinta plasmada en el documento. Eso es una, por medio de una pericial. 2, incurres en un fraude procesal como abogado. Y tercero, pues estás obrando de mala fe, entonces no te lo recomendaría, pero pasa muchísimo en lo que es ya tu vida diaria. En la realidad, allá afuera en los juzgados, pasa muchísimo y puedes aducir esta cuestión de la fracción sexta. Después, las que se funden en que el título no es negociable, las que se basen en la quita o pago parcial que consten en el texto del documento. A ver, cuéntenme esa historia y quiero escucharlos. Cuando vamos a poner que yo tengo un título de crédito con Álvarez, me debe, bueno, yo le debo a ella 300,000 pesos, me prestó 300,000 pesos, pero yo le he pagado 120, le he pagado 120, entonces ya no le debo 180. Si yo hago pagos parciales, ¿cómo deben de estar constados o qué onda? ¿Dónde dice que hay pagos parciales? ¿Dónde autoriza para hacer pagos parciales de un título de crédito? Cuéntenme. Tuc, 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 tuc. Mendoza, ¿dónde dice que puedes hacer pagos parciales? Ay, profe, estoy buscando en donde, si en un artículo viene. Ok, les aviso, no viene en la ley. Que Ajá. puedas hacer pagos parciales, no viene. Pero te dice, si realizas pagos parciales, deben de constar en esta y esta forma. Moreno, Oiga, si... profe, A ver, ¿qué pasó, Álvarez? Venga. no, tengo una duda. Hace mucho tiempo a mí me hicieron un pagaré, pero Ajá. lo ponían en la parte de atrás con la fecha, nombre y me hacían firmar a mí. Que por ejemplo el abono, o sea, pero era en la parte de atrás del pagaré. Pero Ajá. nunca supe si estaba correctamente eso.
No sé Eso, si esté bien esto. eso es lo que precisamente está buscando Mendoza y sí, efectivamente los pagos parciales deben de constar directamente en el título de crédito o bien en una hoja inserta pegada al documento. ¿Qué crees? Pues agarras tu título de crédito, le engrapas una hoja y en esa hoja en blanco debes de poner, relativo a este título de crédito se hizo el pago parcial tal día. ¿Qué pasó, Sánchez? A ver si no estoy mal, pero yo encontré que en el 349, salvo el pacto de lo contrario, cuando el deudor esté facultado para hacer pagos parciales, o sea, eso tiene que decir que desde el pagareo, desde donde él ya está aceptando su deuda, le tienen que especificar que se pueden hacer pagos parciales, por lo que entiendo. Entonces dice, la garantía que se reducirá desde luego de la manera proporcional con respecto a los pagos realizados. Si ésta recae sobre varios objetos o estos son encomendables, divisibles en la razón de su naturaleza jurídica, sin reducir su valor y siempre los derechos del acreedor deben de ser debidamente garantizados. O sea, todo tiene que estar plasmado como tal en el título o como por ejemplo en el artículo 408, que ya viene en el arrendamiento financiero, que dice, por virtud del contrato de arrendamiento financiero, arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y conceder su uso de goce temporal o plazo forzoso al arrendatario, quien podrá ser persona física o moral, obligándose por este último a pagar la contraprestación que se liquidará en pagos parciales. Igual en los dos, o sea, como tal no te dice específicamente de que tengas que hacer los pagos parciales, pero sí tiene que venir antes en el actuar de las partes. Sin duda, pero ojo, estamos hablando de su caso práctico de lo que es el pagaré y en el pagaré te dice en el artículo 174, son aplicables al pagaré todo lo conducente a lo que es anterior, que fue la letra de cambio y en la letra de cambio sí te indica que puedes hacer pagos parciales. Entonces, ¿qué pasó? Venga, El 130. 130, ¿qué dice? A ver, espera. Dice que, bueno, el tenedor en este caso no puede rechazar un pago parcial, pero debe de conservar la letra en su poder mientras no se le cubre íntegramente, anotando en ella la cantidad cobrada y dando por separado el recibo correspondiente. Correcto, totalmente de acuerdo. En ese sentido, contemplo a Sánchez, contemplo a Calva. Efectivamente, ahí tienes. Hay reglas que son aplicables a ambos, a letras de cambio y a pagarés. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de consignar una deuda. ¿Por qué al cheque no? Porque el cheque es un esqueleto que hace la institución bancaria y solamente le faculta o le da una orden a la institución bancaria para que se le paguen ciertos sentidos. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, ¿qué artículo es, Diana, por favor? 130. 130, ¿vale? Denme un Gracias. segundo, por favor. Un segundito. Ok. Listo. Entonces, para esos efectos es que se trabaja con los títulos de crédito y con las demandas en vía ejecutiva mercantil. Ahora bien, aparte de todo lo que nos dice el choro del artículo 8, también tenemos lo que es el artículo 1403. En el 1403, ¿qué pasó? Bueno, yo le iba a comentar de ese artículo del 1122, que enlista algunas excepciones, y en el juicio oral mercantil, en el 1397, nos habla principalmente de la excepción de pago. Gracias, efectivamente. Ojo, si yo les contaba a ustedes que había una posibilidad de excepcionarte diciendo yo ya pagué y lo acreditas que ya pagaste. Esto no es que yo me lo saque de la manga o que sea costumbre jurídica. Desgraciadamente, todo mundo quiere encontrar, así como en el civil, bueno, las únicas excepciones son las del 35 y para de contar. En materia mercantil sí están regaditas. En la materia mercantil depende de cada vía, y ya lo encontró Calva, hay distintos tipos de excepciones que puedes utilizar, pero nada te dice
que si estás en un juicio escrito no puedas utilizar una excepción que te está marcando en la vía de oralidad. Entonces, utilízalas. Y efectivamente de la narrativa de 1397 te puede indicar que existe la excepción de pago. Leamos un poco. Dice, si se tratare de sentencia, no se admitirá más excepción que la de pago. Si la ejecución se pide dentro de 180 días. Si ha pasado ese término, pero no más de un año, se admitirá además la excepción de transacción, la excepción de compensación, la excepción de compromiso en árbitros, y transcurrido más de un año, serán admisibles también la excepción de novación, comprendiéndose en esta la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación. Me detengo. 5 participaciones de valor. Necesito saber cuáles son las modalidades de las obligaciones. Ya lo vieron con Josafat seguramente, ¿no? Que les dio Civil 2. Ah, no, les dio esta Sandra. chica, ¿no? Les dio... Sandra. Ándele. ¿Qué onda? Ah, no, mentira, es Maya. Yo ya ando cambiando de Maya, línea. ¿no? Es creo que la esposa de Peregrino, si no mal estoy. Sí, sí. Es buenísima también ella. ¿Qué onda? A ver, cuéntenme esa historia. Nada más son 3 modalidades de las obligaciones. Las de dar, hacer y no hacer. No, esos son tipos de obligaciones. Hay obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Yo estoy hablando de modalidades de las obligaciones. Cuando se modifica esa esencia de dar, ¿con qué? Cuéntenme. O sea, los de escrito oral y no me acuerdo cuál era la otra palabra. ¿No? ¿No? Esos son los sistemas. Venga, échenle. Seguramente lo vieron. Seguramente. Seguramente, pero ya estamos en octavo y ya no nos acordamos. Salazar, ¿qué pasó? Yo recuerdo que una de ellas es la condición suspensiva, Ajá, pero no recuerdo las demás, profesor, la verdad. perfecto. Tengo una modalidad que se llama condición. Y esa modalidad es, ok, ejemplo, vamos a contratar Calva y yo. Le voy a vender mi casa, pero con la condición de que no se la puede vender o revender o transmitir, ejemplo, a ninguno de mis familiares. Se la voy a vender a ella, pero no quiero que ella la venda a mis familiares. Perfecto. Ejemplo, pasa mucho en los testamentos. ¿Qué crees? Ya ven que en México no se da que el señor tiene como 2, 3, 5 frentes y agarra y dice, ¿qué crees? Te voy a dejar la sucesión, ahí está mi casa, le entras también a mis cuentas bancarias, pero con la condición de que le des pensión a mi hijo que tiene 4 años. Por cierto, no te había dicho, ¿no? Tengo otro hijo con esta señora. ¿Qué crees? Ahí está la condición. Sale. ¿Qué onda? Ah, sí, sí me acuerdo, sí lo vimos, pero no sé cuáles son. O sea, lo vimos, me acuerdo de los ejemplos, pero no me acuerdo de cuáles son. Porque dijo que era del cargo, donante y, o sea, de ese tipo de que sí me acuerdo más o menos. Pero Ok, mejor que se participe. acuerda. Profesor, Aguánteme tantito, Garduño. Se acuerda, pero no me las dice. Ahí tengo un rollo. Escucho primero a Mendoza y después a Garduño. Mendoza. Y yo le estoy hablando primero. Ah, perdón, sí, cierto. Sí. Calva, Mendoza y Garduño. Calva. Son las que, bueno, las condicionales, las puras y simples, y las que están sujetas a determinado plazo. Ojo, las puras y simples no es una modalidad porque pues es pura y simple, ¿no? Entonces, ejemplo, si usted y yo contratamos la venta de mi celular, pues con que usted me pague y yo le transmita el celular, ya es una obligación pura y simple. Y Entonces, bueno, esa es que no lleva se ninguna modalidad. se consideran puras y simples las que no entren en los supuestos de que estén sujetas bajo una condición o bajo un plazo término. Ajá, ya me dijo 2, término y condición. Y hay otra más. ¿Cuál le faltó? ¿No?
que así las vimos, puras y simples. Que no entren en estos dos supuestos. No, Cualquiera la... aguánteme. Mendoza. Pues no, profe, yo iba a decirlo así, iguales. Sale, aguánteme. Garduño, escucho. ¿Es la de plazo, condición, modo o carga, profesor? Exactamente, ahí tiene esas modalidades de las obligaciones que es plazo o término, condición y modo o carga. Ahí tenemos en ese sentido. ¿Eso sí lo vieron? ¿Sí nos acordamos o no? Sí. Sí, ¿Seguro? profe. Sí, sí, lo Posiblemente vimos. sí, pero muy rápido. Esa cuestión del término es un acontecimiento futuro, pero ese acontecimiento futuro es totalmente cierto. Ejemplo, si yo le digo a Moreno, oiga, vamos a sujetarnos a un contrato, usted y yo, la voy a contratar como mi pasante, pero hasta el 1 de mayo. Ah, ok. Ella ya sabe que va a tener obligaciones conmigo, yo ya sé que voy a tener obligaciones con ella, pero ahorita no, hasta el 1 de mayo, pero tengo una fecha cierta, hay término, se le pone un término. Segundo, la condición. La condición hablamos de un acontecimiento igual futuro, pero totalmente incierto, de cuya realización depende la existencia de una resolución de la obligación. Ejemplo, cuando yo te indico en un testamento, ok, le voy a dejar la herencia al hijo primogénito de mi hermana. No sabemos ni siquiera si quiere tener hijos. No sabemos si los va a tener. Pero ahí yo sé que si se da esa condición de que tenga un hijo primogénito, a ese chamaquito le voy a dejar mi herencia. Si no lo tiene, pues entonces nunca va a existir la obligación. Y tercero, carga o modo que nos dijo Álvarez, es el deber que se le impone a un sujeto de realizar cierta conducta. Lo que les indicaba de, ¿qué crees? Ejemplo, una compraventa. Garduño, le voy a vender mi casa, pero, ¿qué crees? Debo, pues ahí unos 3 añitos de predial. Ok, pues si yo digo, sale, yo así la compro, pues listo, así la voy a comprar, pero tengo la carga o el gravamen de que tengo que pagar ese predial para que esté totalmente en regla. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, sí o no? Sí, profe. Quedamos que eran 5 participaciones de valor, ¿verdad? Entonces ahí contemplo también a Calva y a Mendoza. ¿No Sale. era Garduño? ¿Perdón? No Sí, era Garduño. Garduño. Ya, Garduño, espérenme. Que si no, se me va. Oigan, les aviso, ahorita como eso de las 8 y cachito, voy a salir. Ojo, no es que me desconecte, me voy a pasar al celular. Nada más me voy a tardar como 3 segundos ahí en hacer el cambio, pero por si se corta, no crean así de, ya se fue, vámonos a dormir. Nada. Se relajan y ahí me aguantan 2 segunditos. ¿Vale? Listo. Sí, oiga, profesor, yo tengo una pregunta. Venga, De la cuantía menor que se están extinguiendo, no he encontrado uno solo. Tengo un pagaré por 500,000. Y obviamente, según la cuantía, pues, si están extintos ya, los de cuantía menor, entonces, ¿a dónde lo voy a dirigir? ¿Se acuerda que yo le di clase de juicios orales el cuatrimestre pasado? Ajá. A juicio oral. A juicio oral. Es que, ¿qué cree que? Pues, el juicio oral va a comprender, o ya desde antes comprendía todo lo que era cuestión de cuantía menor. Tendrá que ir a su código de comercio e indicar, ¿qué crees? Hay juicios ejecutivos en sistema escrito y hay juicios ejecutivos en sistema oral. Y de eso va a depender la cuantía. Si es menor a 757, te vas al juicio ejecutivo, pero en vía de oralidad. Y si es mayor a los 757,
te vas al juicio ejecutivo, pero en el sistema escrito, ¿vale? Es que creo, a ver, lo voy a checar porque le pregunté a otra persona, me dijo que como ya estaban extintos, creo que estaban siendo directamente al proceso escrito. Al civil proceso escrito, ojo. Ajá. Para empezar, no están todos extintos. Por ejemplo, quedan todos los nones, el 9, el 11, no, el 11 ya no. Queda el 9, queda el 23 y algunos más. Todavía no están todos extintos. Primer punto. Segundo, esos que antes eran juzgados de cuantía menor sí se están volviendo juzgados de lo civil, de proceso escrito, pero siguen conociendo porque no pueden cesar la competencia de lo que antes conocían, siguen conociendo de ciertos aspectos. Entonces, está como ahorita por ley orgánica del tribunal que estos juzgados civiles de nueva creación van a estar conociendo de la materia de cuantía menor que antes tenían conocimiento. Y siguiente, pues lo que buscas es precisamente eliminar esa posibilidad e irte directamente a lo que es tu juicio oral, ¿vale? Ah, ok, no, ya lo encontré. Sí lo metimos por juicio oral, pero nos dice que es incompetente por razón de cuantía. Entonces, nosotros lo metimos como juicio oral porque ya no estaban los de cuantía, por eso era de cuantía menor, por eso era mi duda, pero me dice aquí que el presente asunto corresponde al monto de 500,000 pesos, por lo que la suscrita se declara incompetente por razón de cuantía para conocer el presente asunto de conformidad a lo que dispone el numeral 59. Entonces, pues, y son 90 días para entregar el documento, el pagaré. Entonces, ese es, ahora sí que ya sí, fue por cuantía, bueno, por la cuantía lo metimos en el juicio oral porque, digo, sabíamos que se estaban extinguiendo, pero entonces ahorita, por ejemplo, ya lo busqué por todos lados y no sé en dónde dirigir el documento. Es que como tal, no están extintos, como todavía quedan juzgados de cuantía menor, por eso te dicen prácticamente hasta que no se extingan todos, no va a entrar en totalidad la competencia del juzgador de oralidad. Entonces, ojo con eso. Chéquelo de todos modos y si no me echa un gritito y listo, ahí con eso empezamos, ¿vale? Ahí lo vamos viendo. Sí, gracias, profesor. Vale, pues, éxito. Entonces, denme un segundo. Listo. Hijo, Dios mío. Entonces, en ese sentido, abogados, por favor, quiero que tengamos muy en cuenta esa cuestión de las excepciones. Tenemos, por obviedad, tengo que contestar una demanda y esta demanda tengo que contestarla así como venga la demanda en todos sentidos. Tengo que contestar, obviamente no desde el rubro, pero sí tengo que contestar las prestaciones. Sánchez, ¿cómo se contesta una prestación? Sánchez. En principio hacemos contraprestaciones y eso es lo que quieres evitar, o bueno, lo que ya no se... lo que no le compete al juez que haga, que no esté permitido en su derecho. Pero así que me acuerdo muy bien, no me acuerdo. Pero, a ver, digo, si yo le indico al juzgador que no está en su derecho, o algo así por lo que usted me expresa, estaría prácticamente diciendo, pues sí es procedente la prestación, pero no por ti, juez. ¿Y que eso no sería una excepción de incompetencia? A ver, aguánteme, Lara, escucho. Bueno, lo que recuerdo es que cuando uno contesta, o sea, acepta o niega o parcialmente se acepta el hecho que, o sea, se van numerando y se dice, se acepta este hecho como cierto, o sea, esa es la forma de contestar, ¿no?
Ok, pero ojo la pregunta. Yo dije cómo se contesta una prestación. En los hechos, usted tiene totalmente razón. El hecho lo voy a contestar, es cierto, es falso, es parcialmente cierto y aduzco ciertas cuestiones. Pero ¿cómo se contesta una prestación? Por favor, Álvarez. No sé, pero Ah, sí sabe, ¿cómo no? ¿No? Díaz, ¿cómo se contesta una prestación? Cuénteme. Bueno, pues sería ser que si el actor nos está pidiendo el reclamo, nosotros podríamos decir que como prestación que se han hecho pagos parciales. No, sería también una excepción de pagos parciales. Ojo, señores, las prestaciones solamente se contestan si son procedentes o improcedentes, no más. Ejemplo, el cobro coactivo del título de crédito. Ah, ¿qué crees? Es improcedente porque yo ya pagué. O si es procedente o es parcialmente procedente en virtud de esto, esto y el otro. Pero tienes solamente que decir si es procedente, improcedente o parcialmente procedente. Lo que nos contaba Lara es totalmente una cuestión diferente. Ahí con los hechos sí tengo que decir, es cierto este hecho porque sí firmé el título de crédito. O es falso en virtud de que yo no firmé por esa cantidad, sino que me obligué en otros términos. O es parcialmente cierto, cierto en esto y falso en esto. Entonces, así tienes que aducir tu contestación de demanda en cuanto a prestaciones y en cuanto a hechos. ¿Estamos correctos? ¿Estamos ciertos, claros? ¿O no? O sea que más o menos le dije. Ajá, digamos, en cuanto a los hechos, sí. ¿Qué La tanto le pregunta pedí? era en cuanto a las prestaciones, pero en cuanto a los hechos, sí, sin duda alguna sí me dijo, ¿vale? ¿Qué pasó, Sánchez? Bueno, es que yo me acordaba así como yo le había dicho, pero creo que sí tiene más razón en el aspecto de si son procedentes o no. La verdad. El problema. Ahora bien, así como si en la parte de la parte actora solicitó medidas provisionales, también tenemos que contestar las medidas provisionales, independientemente si nos dieron vista o no con esas medidas provisionales. Y de manera posterior, para estos efectos, si yo te cuento que en la primera diligencia donde fuimos a dar cumplimiento al auto de exequendo se embargaron bienes, cuéntenme, ¿quién tiene esos bienes? ¿Los tiene el mismo deudor, profesor? ¿O una persona que se haya quedado a cargo de los bienes en resguardo? ¿Y quién es esa persona que se haya quedado a cargo de los bienes? Bien, La persona señalada por el actor. ¿cómo se llama esa persona? Sí sabe, sí sabe. No, profesor, no, la verdad no recuerdo. Depositario. Depende del tipo de bien que hayamos embargado, señores. Es quién lo va a tener. Si son bienes muebles, ojo, que me llevé el refri, la tele, no es que se los pueda dejar al deudor, sino los voy a sustraer de su casa, ya sea porque él me lo señaló o bien fue omiso y pasó el derecho a mí y yo lo señalé. En ese sentido, esos bienes tengo que nombrar un depositario para estos efectos y poder dejarle en custodia esos bienes. Pero ojo, esos bienes, si bien es cierto que van a quedar va a quedar alguien como depositario, no es que yo le pague una lana a un tipo para que se quede viendo el refri todo el día y lo cuide, no. Sino que, ejemplo, también para eso existen los almacenes generales de depósito o las bodegas. Yo lo meto en una bodega, indico que está guardado, tengo que avisarle al juzgador que está guardado en esa bodega, que solamente yo tengo acceso y ustedes como parte actora van a tener acceso, acreedora, perdón, van a tener acceso a esos bienes, pero no los van a poder usar y no es que ya sean bienes de ustedes. Hay un embargo preventivo, pero ese bien no es tuyo todavía. Ahora bien,
Si yo lo que embargo es una casa, la propiedad de un inmueble, ese inmueble no lo voy a tener yo, sino como tal, ese inmueble lo va a seguir teniendo ahí, sí, la parte demandada, pero voy a inscribir ese embargo. Cuéntenme, ¿en dónde tengo que inscribir ese embargo? Pero antes de, a ver, por favor, háganme un favorcito, me voy a conectar ya al celular y me dicen si se va escuchando, ¿no? Aguántenme tantito, por favor. Un segundo. ¿Escuchan? Sí, profesor. Ok, aguántenme por favor 2 minutos, en lo que y me subo al coche y continuamos con la clase. 2 minutitos, por favor. Prometo no tardarme. Sí, profe. ¿Qué onda? ¿Ahí me escuchan o no? Sí, profesor. Sí, Ok, perfecto. Entonces, si yo hago un embargo de lo que se trata de bienes inmuebles, y yo Ajá. les estoy diciendo ahorita que estos bienes inmuebles no voy a tener como tal yo la posesión de este bien inmueble. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con ese bien inmueble? ¿Cómo hago efectivo o cómo acredito ante el juez que yo sí embargué eso? Profesor, Salazar. el bien se queda en posesión del deudor, pero se graba en el registro público de la propiedad y del comercio. Ahí se va a inscribir el embargo. y el fundamento lo Bueno, encontramos en el artículo 18 del Código de Comercio, profesor, que nos dice que se van a inscribir ahí los actos mercantiles. ojo, pero ¿a poco el embargo es un acto mercantil? No, pero el cobro de, por ejemplo, lo que suscita el embargo es el cobro de un título de crédito. Exacto. El cobro de un título de crédito, lo que es suscribir un título de crédito, ejercitar la acción cambiaria, endosarlo, transmitirlo, todo eso son actos mercantiles y deberán de ser inscritos. Me indicaba Salazar que tengo que inscribirlo en el registro público. Salazar, usted misma, ¿cómo voy a inscribir algo que todavía no es mío? Cuénteme esa historia. Entonces, ¿para qué lo inscribo? Porque tiene que inscribir en qué calidad se queda ese bien inmueble que está embargado. Pero ya está embargado como tal. Solamente de manera provisional. Ok, hay un embargo preventivo efectivamente sobre este bien inmueble y lo que yo voy a hacer como tal es inscribir ese embargo, pero no bajo mi nombre. Prácticamente lo que haces como inscripción preventiva es señalarle al registro público que ese bien es parte de un litigio que ha sido nombrado como garantía de pago por una obligación existente y en ese sentido, lo que vas a lograr
es evitar que el deudor venda ese inmueble para declararse en estado de insolvencia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Mendoza, la alcancé a ver, a la orden, dígame. No, profe, era igual en donde se inscribía. Ok, perfecto. Entonces, eso tengo como primer base esa cuestión de que voy a inscribir mi embargo de manera preventiva. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ustedes saben que en el registro público es una institución solamente declarativa, más no constitutiva de derechos. ¿Qué es esto? Declara o hace público en este sentido quién es propietario de ciertos bienes. Y ojo, para estos efectos tenemos que tener en cuenta que ese bien, si yo inscribí primero, tengo derecho prioritario en caso de que haya una venta para echar abajo esa compraventa. Segundo aspecto, donde no tengo carácter prioritario, es un solo elemento, que es los alimentos. La cuestión de las pensiones alimenticias es prioritario, aún con la cuestión de que yo haya inscrito mi embargo. Lara, ¿qué pasó? Pero ¿es el juez quien tiene que solicitar el embargo preventivo o cualquier persona puede llegar y decir este inmueble está en litigio y por lo tanto solicito porque soy el interesado? ¿O cómo será, profesor? Grandiosa pregunta. Yo hago mi embargo en la diligencia, ahí por favor chéquense el código porque de güey no me lo traje. Chéquense el código, en ese sentido indica de manera puntual que se le debe de dar una copia de la diligencia al acreedor, en este sentido a la parte actora. Y en ese orden de ideas, al darle yo una copia de la diligencia, esa copia me va a servir para hacer el registro directamente en la oficina registral. Ejemplo, si es Ciudad de México, en el registro público de la propiedad, si es en Estado de México, en el Instituto de la Función Registral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso, viene en el código. Y si no te dan la copia de la diligencia, tendrás que solicitar mediante promoción que se haga un oficio directamente, que el juzgador le dé la orden al titular de la oficina del registro público para efectos de que haga la anotación marginal sobre el folio real. Ojo con eso. Recuerden una cosa, abogados. Todos los inmuebles tienen un folio real. Este folio real nos va a contar ciertos aspectos sobre el inmueble. A ver, cuéntenme ustedes, ¿qué dice ese folio real? ¿Qué contiene ese folio real? Pues viene la ubicación del inmueble, el tamaño del inmueble, bueno, las medidas, el tiempo y quién ha sido el primer propietario, si es que es uno, o todas las movimientos que ha tenido el inmueble, como por ejemplo una hipoteca, una compraventa, una subdivisión. Ok, y eso de todos los antecedentes o todos los propietarios que ha tenido ese inmueble se llama el tracto sucesivo del inmueble. Nos cuenta cómo se ha transmitido, de manos de quién a quién, obviamente nos dice en qué escritura se consignó esa transmisión de la propiedad, etcétera, etcétera. Pero ese folio real no es un folio real por cada propietario, es un folio real por el inmueble. Digamos que cada casita aquí en la Ciudad de México tiene un folio específico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. A ver, a quien me anda protestando, ya, sí, ya contemplé a todos, por favor. Ya contemplé a todos, ya, no me hagan enojar. A ver, siguiente, en ese orden de ideas. Ese folio real que contiene todas esas bases va a tener, digamos, una anotación preventiva. Ustedes deben de saber que cuando se ejercita una, ¿cómo decir?
un acto translativo de dominio, tienen antes de anotaciones preventivas. Ejemplo, si Calva quiere comprar una casa aquí en la Ciudad de México, va a ir con el notario, pero este notario obviamente le va a decir, ok, sí, júntate todos tus papeles, ya tienen pactado precio en el que te va a vender, ya tienes el dinero, listo, todo bien, vénganse. Y él tiene la obligación primero de hacer un aviso preventivo, de que prácticamente es lo que pasa con los esposos, ¿no? Que se van a casar en la iglesia. Ponen avisos así de, bueno, tal fecha se va a casar ¿qué onda? ¿Alguien se opone? Ese es el aviso preventivo. Le está indicando por medio del registro público, ¿no?, quién va a hacer un acto traslativo de dominio sobre ese inmueble para efectos de que si hay alguien que se oponga en algún sentido, manifieste o deduzca sus derechos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Ahora bien, como segundo punto, ya viene el segundo aviso preventivo, que es el definitivo. Ahí es donde se asienta ya el cambio de propietario. Entonces, ojo, para que lo tengan muy bien contemplado esa parte. Entonces, ya queda directamente indicado, ya dijimos qué es lo que va a pasar con esos bienes, ya indicamos que este hombre ya contestó la demanda. ¿Qué onda? ¿Qué sigue en nuestro procedimiento? ¿Quién? Díaz, ¿qué sigue Decía después? yo que se Venga, Lara. cita para la audiencia y ahí se Oiga, puede. y si nos citan para la audiencia, tengo una pregunta. ¿Cuándo nos van a dar vista la parte actora con las excepciones y defensas? Pues en cuanto en cuanto conteste. Exacto. Ojo, hay cosas, vean cómo no cambian. Ese procesito que te aventaste conmigo, que también te aventaste en procesal civil, es igualito, no cambia. Te tienen que dar vista con las excepciones y defensas. ¿Por qué? Porque ahí están garantizando tu derecho de contradicción. El demandado puso excepciones y defensas y tú, parte actora, tendrás la obligación de contestar si esas excepciones y defensas son procedentes o no, y hacer los razonamientos y argumentos jurídicos que consideres que son benéficos a los intereses de tu cliente. Entonces, para esos efectos, abogados, lo que tendremos que hacer en ese sentido es, primero, contestar las excepciones y defensas, indicando por qué sí o por qué no son procedentes, y después de eso pasa lo que nos dice insistentemente Lara. Ahora sí ya te citan para tu primera audiencia, y esa primera audiencia tiene la esencia de una conciliación. Pregunto aquí, por favor, Mendoza, ¿qué es una conciliación? Es cuando las dos partes pueden llegar a un acuerdo. Ejemplo, ahorita lo del pagaré, puede ser que lleguen a deber, digamos, 30,000 pesos. Y yo hago un escrito que quiero hacer una conciliación con él o con ella y quiero pagarle 20,000, pero es lo que tengo ahorita en mano. Ok, y cuénteme entonces, si usted hace un escrito solicitando o tirando esa propuesta, pues no sería conciliación, sería convenio, ¿no? ¿O cómo está? O podría ser mediación, ¿no? O podría ser Pues sí, compromiso en árbitros, no sé, cuénteme. Entonces, ¿qué diferencia hay? pues estoy haciendo, pues sí, como una conciliación, un trato, puede decirse así también. Ok, aguánteme tantito. Moreno, ¿qué diferencias habría entre una conciliación, un convenio, un compromiso en árbitros, una mediación? Cuénteme. Que está en pausa. Garduño, escucho. Y pues que allí interviene como, ¿cómo lo puede? Es que se me fue la palabra, profesor. Y luego, aguánteme, le ayuda. Álvarez.
Mm, Venga, no venga. sé, pero Hey, aguánteme. Sánchez. No, sí, yo no recuerdo. Perdón. Ok, Calva. Profesor, perdón, es que no escuché la pregunta. A ver, aguánteme tantito, que ya regresó Moreno. Moreno, ¿qué pasó? Moreno, Moreno, Moreno. Creo que se le está cortando tantito, no sé si sea nada más yo. ¿Todos los demás me oyen bien? Sí, ¿no? Sí, bien. Sí, yo también, pero no escuché Ok. la pregunta. Nada más Por es dos. usted. La mala pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una conciliación, un convenio, una mediación o un compromiso en árbitros? Profe, el convenio no puede ser el que se establece por escrito o sea, entre ambas partes. Y la conciliación es como en la que interviene, pues, el juez. Ok, hasta cierto punto sí, sin duda. ¿Alguien más? Bueno, profesor, lo que pasa es que en la conciliación podemos llegar a un convenio en esa conciliación, Ajá, y luego. y luego ya que tenga conocimiento el juez de ese acuerdo al que se llegó con la contraparte, Ajá, para que ya sea hasta de ahí también se puede llegar ya a una probable sentencia de acuerdo a lo que se haya llegado con la contraparte, profesor. ok. Aguánteme, no estoy tan de acuerdo ahí con eso de se puede llegar a una probable sentencia. Ahorita les explico por qué. Álvarez, ¿qué pasó? pues bueno, a ver, según yo, el árbitro pues solamente es como el mediador y, o sea, no es como el juez, sino es alguien que interviene, nada más para decirte, te da como unas posibilidades de poder llegar a la conciliación. Como dicen, el acuerdo o el convenio, perdón, es entre las partes o lo que acuerdan las partes directamente. Em, la conciliación, yo lo entiendo así, que es el juez cuando te dice, a ver, partes, para no llegar a un juicio, este, yo les propongo que sea esto, ¿no? Bueno, el conciliador, bueno, les dice, yo propongo esto en la mesa, ¿lo aceptan o no lo aceptan? ¿Y quieren seguir o no quieren seguir? No sé, así lo entiendo. ¿Y Totalmente de cuál es el acuerdo, otro? pero solo una observación. Eso de para no llegar a juicio, le quitaría nada más eso, porque ya estamos en juicio. Entonces, ojo, Bueno, es que la efectivamente, etapa de la conciliación es antes, ¿no, profe? Del juicio. ¿es antes de qué? Para no llegar. Es que, bueno, recuerdo que en orales usted nos dijo, es que la primera etapa es para no llegar como tal bueno, seguir con el procedimiento, el Sí, proceso. cortar el procedimiento, pero ya estás en juicio desde que metiste un escrito inicial de demanda. Entonces, desde que tú llegas al órgano jurisdiccional, entiendas el tribunal, tú ya estás en una demanda, ya estás en juicio. En forma vas a fijar la litis con otra cuestión que veíamos la clase anterior. Pero ojo, gran observación la que nos hace Álvarez. ¿Qué crees? Te estoy hablando de algo que se llama medios alternativos de solución de controversias. Y ojo, dentro de juicio nada más vas a tener la posibilidad, como bien nos dice Salazar, de una conciliación. Esa conciliación en la cual como el resultado de la conciliación va a ser el convenio. Totalmente de acuerdo con Salazar. Pero ojo, Álvarez nos puntualiza, ¿qué crees? Es que hay otras cuestiones. El árbitro, me dice, el árbitro es como un mediador, es muy similar a un mediador. Pero ejemplo, yo te estoy hablando de estas soluciones alternativas, medios alternativos de solución de controversias, famosos MASC, que puedes terminar un procedimiento o bien puedes ni siquiera, ahí sí, ni siquiera llegar a un juicio si lo haces previo.
Ojo, aclaro. Ejemplo, la mediación, el mediador solamente da uso de la voz y pues las partes, ejemplo, vamos a poner si la bronca es Calva en contra de Salazar, pues ahí ellas que se pateen, ¿no? Pero el mediador le dice, bueno, sigues tú. Ahora, ya cállese y sigue usted, ¿no? Así. El conciliador, como bien nos dice Álvarez, pone propuestas, está facultado para poner propuestas. Escucha las dos y dice, bueno, la problemática es que Calva debe 200,000 y Salazar dice, debe 200,000, pero más los intereses. Calva no se niega, entonces yo les propongo, ¿qué les parece que para que se eviten el pago de abogados y el gasto y el tiempo y todo, nada más le cobras 210,000? Y si Salazar dice sí, Calva dice sí, entonces ese es su convenio. Pero el conciliador tiene facultades para, en ese sentido, poner propuestas en la mesa. Ojo con eso. Y el árbitro también tiene un alcance diferente. Y eso, como tal, quiero ser muy honesto, ojo, cuando lo haces previo a juicio, tiene total fuerza, tiene, digamos, es válido todo lo que hagas si son previos a juicio. Comúnmente nadie utiliza estos medios alternativos de solución de controversias sin haber llegado a juicio. Y por eso en tu auto admisorio o auto de exequendo te indica así a la literalidad, te dice, ¿sabes qué? También te recuerdo que tienes esta posibilidad de llegar a un medio alternativo de solución de controversias, que podrás tocar estos medios alternativos que están ubicados en tal lugar, si es que no quieres proceder continuar con este juicio. Pero si ya llegaste a juicio y ya estás pagando abogado, pues comúnmente la mayoría de la gente se avienta y sigue. Pero, ojo, eso no exime de que podamos llegar, como bien nos dice Moreno, que podamos llegar a un convenio dentro del juzgado. Y ojo, ¿por qué le dije a Salazar? No, eso de una posible sentencia, recordemos una cosa, abogados. Los convenios son sacos a la medida. ¿Qué es esto del saco a la medida? Sin duda alguna el convenio es la forma en que tú te vas a querer obligar con las condiciones en que tú te quieras obligar. Por lo tanto, pues digamos, no hay así como de me lo impusieron. Nadie te obligó a firmar el convenio. Si tú dijiste, sí, jalo, este convenio me agrada, así salgo del problema y ya no pago tanto de abogados, listo, entonces podrás llegar a ese convenio. Ojo con eso, señores. El convenio va a ser elevado a categoría de cosa juzgada y ese convenio es tu sentencia. Por algo dicen, se eleva este convenio a categoría de cosa juzgada y existe la obligación de las partes de pasar por este convenio como si se tratara de una sentencia ejecutoria. ¿Estamos hasta aquí de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Hablando de sentencias, Díaz, ¿qué tipos de sentencias existen? Díaz, despiértese. No. Sí, profesor. Absolutas. ¿Cómo? Sí. ¿Sentencias absolutas? Absolutas. ¿Cuáles son esas? No sé. A ver, ¿cuál otra? Pues, condenatoria. Pero estamos en mercantil o estamos en civil, o sea, ahí en materia penal sí hay una sentencia absolutoria y una sentencia condenatoria. Bueno, en materia civil o en materia mercantil, ¿qué hay, Garduño? Aguánteme, Garduño y después Sánchez. Sentencia, ¿podría ser una sentencia interlocutoria, profesor? Madre mía, ¿qué es eso? Venga, Garduño, ¿qué es eso?
Es que me acuerdo haberla visto, pero no me acuerdo Sí, con quién. está correcto, pero a ver, necesito saber qué es eso. Ahora sí que, profe, le digo. O bueno, Espéreme, no si sé. quiere que pase alguien, me deje mientras recuerdo qué era, porque no me acuerdo bien, Sale, profesor. sin problema. Sánchez, escucho. Tiene que ver como con lo que dice el Código de Comercio, ¿no? En el 1347, que cuando se pide ejecución de sentencia o convenio, se procederá al embargo observándose lo dispuesto de los demás artículos anteriores o consiguientes, que es la No, resolución, ¿no? no, ojo, lo que dice ahí en cuanto a la ejecutabilidad de la sentencia es que ya hubo una sentencia, pero en ese sentido vamos a poner en papel, dicen, ok, se condena a Calva a que le pague a Salazar la lana que le debe, ok, pero pues al final de cuentas Salazar todavía no recibe su lana. A eso se refiere ese artículo, de debes de pedir la ejecución de la sentencia, traducir ese papel en actos que en verdad le hagan generarse ese dinero a Salazar y que le cobre a Calva de alguna manera. A eso se refiere ese artículo, ¿vale? Y entonces serían resolutorias Profesor, o de conflicto, ¿no? Aguánteme, estoy con Sánchez. Serían de tipo resolutorias o de conflicto, ¿no? O bueno, de que no están conformes, de inconformidad, perdón. No estoy tan de acuerdo, pero aguánteme tantito. Veo primero, ojo, voy primero Salazar, Calva y después Garduño que me gritó ahí incesantemente. Salazar, escucho. Sí, profesor, es la sentencia interlocutoria ¿Qué es y eso? la sentencia interlocutoria resuelve algún asunto dentro del proceso que se haya suscitado como una, alguna excepción dilatoria y la sentencia. A ver, tiempo. Me quiero bajar del coche y darme golpes en la cabeza contra el suelo. Usted me está hablando de que una excepción dilatoria se resuelve con una sentencia interlocutoria. No. Bueno, se resuelve algo que se haya suscitado dentro del proceso, pero es todavía dentro del proceso. Pero como que ese algo que se haya suscitado en el proceso, ¿como qué? Cuénteme un ejemplo. Como que. Como que no se haya tomado en cuenta una prueba, por decir algo. No, porque pues, si no se te tomó en cuenta una prueba, te vas a la apelación y la apelación te resolverá en una superioridad. Aguánteme tantito, Calva, escucho. Pues yo iba a decir lo mismo, los dos tipos de sentencia, que era la pregunta principal. Ajá, ¿qué es una interlocutoria y cuál otra? La definitiva que resuelve el fondo total del asunto. Ok, la definitiva todo el mundo la tenemos claro, que es aquella que resuelve todo el fondo del asunto. Y el fondo del asunto son todas las prestaciones que haya en el escrito inicial o que puede existir en la reconvención, sin duda alguna. Pero una interlocutoria, ¿cuál es, abogada? Pues cuando... Venga, si saben. ¿Cuándo? Pues es que, o sea, resuelve una sola cuestión. Cuando esta sea, por ejemplo, es que está en el 81 del Código Civil, pero... Ahora sí, todos se van al civil, ¿verdad? Ojo, hablamos de cuestiones de sentencia interlocutoria. Antes de dar la solución, Garduño, por favor, perdón, ya me le iba a saltar. Garduño. Es que, bueno, yo lo entendía, profesor, así como por ejemplo la incompetencia, no sé, del juzgador o bueno, algo así. No, ojo. Cuando hablamos de ciertas cuestiones, como que es la pregunta que le hacía a Calva, que lo que le faltó un poquito a Salazar,
eso de cuando se resuelven cuestiones, pero sin resolver el fondo del asunto, son cuestiones incidentales. ¿Qué es esto? No son excepciones, porque las excepciones se resuelven en dos momentos diferentes de todo nuestro proceso. Pero eso de cuestiones diferentes en el juicio, me está hablando de, ejemplo, incidentes en el que no se haya reconocido ejemplo, ustedes llevaron conmigo el caso de despacho CLB Salazar Asociados, creo, ¿no? En ese orden de ideas, si no hubieran acompañado ustedes su poder o su acta constitutiva y yo haya reconocido en ese sentido, ustedes pueden promover algo que se llama incidente de falta de personalidad. Y ese incidente de falta de personalidad, solo si lo promueves como un incidente, sí te van a resolver por medio de una sentencia interlocutoria. Esta sentencia interlocutoria solamente va a resolver si es correcto o no que yo haya acreditado la personalidad de ese despacho a una persona física que firmó la contestación o el escrito inicial de demanda. Solamente eso. Otro tipo de incidente, ejemplo, incidente de nulidad de emplazamiento, que no se haya seguido las formalidades en el emplazamiento y el demandado dice, ok, pues sí me diste copias de traslado, pero ¿qué crees? Me faltaron tales acuerdos. Y en ese sentido, si no se llevó todo de manera correcta, solamente ese cuaderno que se llama, se resuelve por cuerda, o perdón, se tramita por cuerda separada, va a resolver, pero solamente eso. Si fue legal o no fue legal el emplazamiento. No te va a resolver si le debes o no le debes, si te paga o no te paga. No, nada más va a resolver ese incidente sobre si fue legal o no lo que es el emplazamiento. Esos incidentes que pueden ser varios, y ojo, va mucho a colación en la materia civil, como nos dice Calva. ¿Por qué? Porque estos incidentes son innominados. ¿Qué es esto? No vas a encontrar en la ley como que un listado de posibles incidentes que puedas interponer. Y es más, le puedes poner el nombre que quieras. Entonces, estos incidentes efectivamente son los que se resuelven mediante una sentencia interlocutoria. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Está correcto? ¿Está claro? Señores. Sí, profe. Sí. Sí, seguros. Vale, Salazar, ¿quedó al 100? Sí, profe, ya, gracias. Órale, pues, entonces, existen dos tipos de sentencias. Esta sentencia interlocutoria que no resuelve el fondo del asunto y la sentencia definitiva que resuelve el fondo del asunto. ¿Por qué le decía a Díaz esta cuestión? Aguántame tantito, Álvarez. ¿Por qué le decía a Díaz esta cuestión de, aguántame, no puede ser que resuelva una excepción si al final del día se resuelven las excepciones en dos momentos diferentes? Ojo, las excepciones perentorias, aquellas que destruyen como tal el procedimiento de tajo, estas se resuelven en la primera audiencia. Porque recuerden que la primera audiencia va igual, va a llevar una depuración de procedimiento. Esta depuración de procedimiento que nos va a analizar, por ejemplo, sobre la personalidad de las partes, después va a analizar las excepciones perentorias que pueden destruir todo el juicio y por último, si no, nos vamos a la conciliación. Ahora bien, las excepciones dilatorias, que es ahí donde me entré en conflicto con Salazar, las excepciones dilatorias se resuelven hasta la sentencia definitiva. La sentencia definitiva nos tendrá que decir, ok, por una parte, digamos, el actor pidió esto, ok, ¿y es procedente o no? Y el demandado se excepcionó con estas excepciones. Y estas son procedentes o no son procedentes por esto, esto y el otro. Entiendan una cuestión bien importante. Las excepciones dilatorias casi nunca van a resolverte a favor. Las perentorias es ahí tu clave para destruir todo el juicio. Las dilatorias solamente vas a ganar tiempo. ¿Para qué? Para hacer largo el juicio y en casos mercantiles, pues para conseguir la lana para pagar, si es que no quieres ser embargado. Entonces,
Ojo con eso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, señores? Sí, profe. Vale, ¿qué pasó, Álvarez? Venga, No, le quería preguntar. venga. Es que yo tengo un conflicto con el laudo, la interlocutora. Bueno, la interlocutora ya me quedó, Ajá. pero el laudo, o sea, también lo escucho mucho, pero no lo entiendo. Ujú. Ok, el laudo es una sentencia, pero en materia laboral. En materia laboral no se llaman sentencias, se llaman laudos. Es la única diferencia. ¿Ah, sí? O sea, es la única parte. ¿Sí? Ok, Sí, es la única gracias. diferencia. Digamos, lo que en materia civil, mercantil, familiar conoces como una sentencia definitiva, en materia laboral es un laudo. Pero ojo, y allí sí, el indicado que para contestarle esto debería de ser Benjamín Nezahualcóyotl, que el tipo es buenísimo en laboral. Creo yo que con esta instauración y este cambio que se acaba de dar en materia laboral, que pasan, desaparecen las juntas y pasan a ser juzgados, ya también desaparece esa figura del laudo y pasa a ser sentencia, ¿eh? Pero sinceramente, así con certeza, que digas, no, lo sé, no lo conozco. Ahí sí acepto, tendrán que preguntarle a él, que es el bueno en la materia, ¿vale? Ok, profe. Vale, muchas gracias. Órale, pues, dale. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Cuestiones? No, perfecto. Ok. Después, perdón, Salazar, ¿escuché Salazar? Sí, profesor, es que le digo que ando mal de la garganta y apenas puedo hablar. Pero No se bueno, le voy a preguntar algo. Venga. Es con respecto a un asunto. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, ya condenaron a la arrendataria en un asunto, pero nosotros sospechamos que se quiere dar a la fuga, o sea, no quiere pagar, probablemente nos entregue el bien inmueble, pero siempre se ha manifestado insolvente desde hace 2 años. Ajá. Ya la condenaron a entregar el bien inmueble y a hacer pagos y a Ajá. los gastos, costas del asunto, pero ¿cómo Ok. podemos asegurar el pago? Para empezar, primero tendremos que ver si esa sentencia en la que ya la condenaron, esa sentencia ya es firme. Recordemos que las sentencias se vuelven firmes, cuando transcurre el tiempo y no la recurrieron o no se ampararon en contra de esa sentencia. Entonces, ojo con eso, primer punto. Segundo, tendrían que hacer una investigación, porque no pedimos por medio del mismo juzgado que se gire un oficio a registro público para ver si tiene propiedades. Si no tiene propiedades, entonces verificar qué es lo que tiene en la casa y que haga pedir que la ejecución de la sentencia inmediata con embargo de bienes suficientes para garantizar la deuda que en este sentido tiene consignada o que tiene subsistente para con usted. Ahí tendría una opción de cómo obtener recursos que después los deberá de sacar a remate judicial, pero mínimo obtiene recursos, ¿vale? Ok, estamos estamos terminando la etapa de recurso de apelación, profesor. Y la voy a regañar, no hay una etapa de recurso de apelación, esa etapa Bueno, es la etapa perdón. Sí, imperativa. lo sé, profesor. Ok. Entonces, ¿y ya se resolvió la apelación? Sí, ya se resolvió, ya nada más estamos pues esperando, a ver si se ampara o qué cosa va a hacer. Efectivamente, entonces tendrían que ver si se ampara o no. Si no se ampara, entonces causa ejecutoria por el simple transcurso del tiempo y con eso tenemos, ¿vale? Y ya de Gracias. ahí puede pedir la ejecución de la sentencia para efectos de que se embarguen bienes y se garantice el pago de la deuda que está ordenada en la sentencia definitiva de primera instancia, ¿vale? Gracias, profesor, sí. Perfecto, vámonos. A ver, denme un segundito. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ok. Sí.
Para esos efectos, entonces, lo único que sí te tengo que decir es que después, ya después de esta primera audiencia, si no se terminó el conflicto por medio de un convenio, lo que pasará en ese sentido es que se continuará el proceso en todas sus etapas. Si se continúa el proceso en todas sus etapas, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo? Escucho. ¿Será la admisión de las pruebas, profesor? No, casualmente aquí, la admisión de las pruebas se va a dar desde el momento en el cual ingresas tus pruebas. Ejemplo, si yo las ingresé en escrito inicial, en el auto admisorio me deberán de decir si mis pruebas se admiten o no. Si yo ingresé mis pruebas en la contestación de demanda, tendrán que decirme si se admiten las pruebas de la contestación de la demanda o no, ¿vale? Entonces, no sigue la admisión de las pruebas. ¿Qué sigue? Pues entonces se cita para nueva audiencia para abrir el periodo de alegatos. Se cita para una audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia, definitivamente. Entonces, una vez teniendo esta audiencia de desahogo de pruebas, como bien su nombre lo dice, desahogaré todas las pruebas que hayan sido admitidas y en virtud de ello tendré posibilidad de hacer exhaustividad. ¿Qué es esto? De hacer convicción en el juzgador de a quién le asiste la razón. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profesor. Perfecto. Señores, se acaba nuestra clase. No he dejado tareas, ¿verdad? Sí, ya dejó una. Sí, tenemos una. Ok. Vuelvo a preguntar, ¿cuándo vamos a reponer nuestra clase? Díganme. El sábado. ¿El sábado a qué hora? Sábado. La noche de 7 a 9. De 7 a 9 de la noche el sábado. ¿Alguien, alguna otra propuesta? ¿Escucho? Parece que no, profesor. Ok, Pues entonces, que digan los que no se pueden conectar, porque luego quedamos y no se conectan. No, yo como les dije en la clase anterior, así llegue uno, con esa persona doy la clase, doy temas por visto de lo que yo expliqué en esa clase, y a los que no lleguen, pues se las voy a aplicar y voy a hacer examen más de esa clase. Entonces, señores, yo sé, por eso les estoy pidiendo opinión de cuándo quieren esa clase. Si ustedes me dicen, ok, el sábado de 7 a 9, yo contemplo para dar clase el sábado de 7 a 9, con una persona que llegue doy la clase, ¿vale? Sí, profe. Sí, Dale, pues. Sí, profe. Queda entonces como compromiso, nos vemos el sábado de 7 a 9 de la noche y pues ahí reponemos esa clase, ¿vale? Sí, gracias. Sí. Órale, pues, Que tenga buen cuídense, día, muy buen profe. día. Igualmente, bye. Buen día.